Llegó empapada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, lista para escuchar que había perdido todo. La entrevista más importante de su vida había terminado antes siquiera de empezar, porque se detuvo bajo la lluvia para ayudar a una adolescente desconocida. Mientras caminaba hacia afuera del edificio, tratando de entender si había tomado la decisión equivocada, el celular vibró con un mensaje inesperado: la gerencia general quiere hablar contigo ahora mismo. Lo que María aún no sabía era que aquella chava tirada en el suelo, que todos ignoraron, era la hija del CEO, y ese simple acto cambiaría su destino para siempre. María corría como si la vida se le fuera en ello. Las gotas de lluvia le golpeaban el rostro con tanta fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero no le importaba. Sus zapatos chapoteaban en los charcos, su ropa estaba completamente empapada y su corazón latía tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. Pero nada de eso la iba a detener. Hoy era el día. El día en que todo podía cambiar. Mira, cuando has pasado meses enviando currículums sin respuesta, cuando has tocado tantas puertas que ya perdiste la cuenta, cuando has sentido que el mundo entero te da la espalda. Una sola oportunidad se convierte en todo lo que tienes. Y María lo sabía perfectamente bien. Esta entrevista no era solo un trabajo más. Era la posibilidad de dejar atrás las noches sin dormir preocupándose por las cuentas, era la oportunidad de demostrarle a su familia que sí podía lograrlo, era su boleto a una vida distinta. Porque cuando eres joven y vienes de abajo, la gente no te regala nada. Tienes que pelear por cada oportunidad como si fuera la última. Y eso era exactamente lo que María estaba haciendo mientras corría bajo esa tormenta despiadada. El cielo estaba completamente gris, casi negro, como si hasta el clima quisiera recordarle lo difícil que era todo. Las calles estaban prácticamente vacías porque la lluvia había ahuyentado a casi todos. Solo quedaban algunos valientes, o desesperados, como ella, corriendo de un lugar a otro buscando refugio. María apretó su pequeño portafolio contra el pecho, tratando de proteger las pocas copias de su currículo que le quedaban. Había planchado su mejor blusa la noche anterior, había practicado sus respuestas frente al espejo hasta memorizarlas, había investigado todo sobre la empresa hasta conocer cada detalle. Estaba preparada. O al menos eso creía. Porque a veces la vida te prepara pruebas que no vienen en ningún manual, que no aparecen en ninguna entrevista de práctica. Pruebas que te obligan a decidir quién eres realmente cuando nadie te está viendo. Y María estaba a punto de enfrentar exactamente ese tipo de prueba, aunque todavía no lo sabía. Mientras doblaba en la esquina, alcanzó a ver el edificio de oficinas a lo lejos. Alto, imponente, con sus ventanas de cristal reflejando las nubes oscuras del cielo. Ahí adentro estaba su futuro esperándola. Aceleró el paso, sintiendo cómo sus piernas empezaban a quemarle del esfuerzo. Ya casi, se repetía mentalmente, tratando de darse ánimos. Calculó que llegaría con apenas 5 minutos de anticipación, nada ideal, pero suficiente para secarse un poco en el baño y recomponerse antes de entrar. Todo estaba bajo control. O eso pensaba. Porque justo cuando creía que nada más podía salir mal, cuando sentía que ya había superado la peor parte, la vida estaba a punto de ponerle enfrente una decisión que cambiaría absolutamente todo. Una decisión que la obligaría a elegir entre su sueño y su conciencia. Entre su futuro y su humanidad. Y lo que María no imaginaba era que esa decisión, ese momento que estaba a punto de llegar, definiría no solo su día, sino el resto de su vida. Y entonces lo vio. O mejor dicho, la vio. Ahí, en medio de la banqueta, completamente empapada y encogida contra la pared de un edificio, había una adolescente. No podría tener más de 14 años. Estaba sentada en el suelo mojado, con las rodillas pegadas al pecho y la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer del mundo. Su ropa estaba tan empapada como la de María, tal vez peor, y temblaba de una forma que no era solo por el frío. Era ese tipo de temblor que viene de adentro, cuando el cuerpo ya no aguanta más. María sintió un jalón en el pecho al verla. La gente pasaba a su lado, algunos con paraguas, otros corriendo como ella, pero nadie se detenía. Nadie volteaba siquiera a verla. Es curioso, ¿no? Vivimos en un mundo donde todos vamos tan apurados,
tan metidos en nuestros propios problemas, que dejamos de ver a los demás. Esa chava podría haber sido invisible para todos los que pasaban. Y quizás, en cierta forma, lo era. Pero no para María. Algo en esa imagen la golpeó fuerte, muy fuerte. María sintió cómo sus pies empezaban a ir más lento, casi sin que ella lo decidiera conscientemente. Su mente le gritaba que siguiera, que no tenía tiempo, que llegaría tarde, que esta era su única oportunidad y no podía desperdiciarla. Pero su corazón, su corazón le decía algo completamente diferente. Porque cuando ves a alguien tan vulnerable, tan claramente en problemas, algo dentro de ti se remueve. No importa qué tan apurado vayas, no importa qué tan importantes sean tus propios asuntos. Hay una voz interior que te pregunta, ¿y si fueras tú? ¿Y si fuera alguien que amas? María conocía esa sensación de estar sola, de sentir que nadie te pela, de necesitar ayuda y que todos pasen de largo. Lo había vivido antes. Y tal vez por eso, tal vez porque sabía exactamente lo que se sentía, no pudo simplemente seguir caminando. Se detuvo a unos metros de la chava, con la lluvia todavía cayéndole encima, dividida entre dos caminos. Uno la llevaba a su entrevista, a su futuro, a todo lo que había estado persiguiendo. El otro la llevaba hacia esa adolescente desconocida que claramente necesitaba ayuda. Los segundos pasaban y cada uno se sentía como una eternidad. María volteó hacia el edificio de oficinas, todavía podía llegar, todavía tenía chance. Luego volvió a mirar a la chava. Y fue en ese momento cuando la adolescente levantó la cabeza apenas un poco, lo suficiente para que María pudiera verle el rostro. Estaba pálida, demasiado pálida. Sus labios tenían un tono casi azulado y sus ojos estaban desenfocados, como si no pudiera concentrarse en nada. No estaba solo mojada o asustada. Estaba mal, realmente mal. María sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Esta chava no solo necesitaba ayuda, la necesitaba urgentemente. Y en ese instante, María supo que no había realmente una decisión que tomar. No podía irse. No importaba cuánto estuviera en juego. No importaba si perdía la entrevista. Porque hay cosas en la vida que valen más que un trabajo, más que el dinero, más que cualquier oportunidad. Y la vida de una persona, especialmente la de una chava tan joven, era definitivamente una de esas cosas. Así que María respiró hondo, dejó de mirar hacia el edificio de oficinas y comenzó a caminar directamente hacia la adolescente que todos los demás habían ignorado. María se acercó con cuidado, agachándose un poco para quedar a la altura de la chava. «Oye, ¿estás bien?», le preguntó con voz suave, tratando de no asustarla más de lo que ya estaba. La adolescente levantó la vista lentamente, y María pudo ver el miedo en sus ojos. No era solo miedo, era pánico, confusión, como si no supiera dónde estaba ni qué le estaba pasando. Intentó decir algo, pero las palabras salieron tan débiles que apenas se escuchaban por encima del sonido de la lluvia. María se acercó más. «Tranquila, tranquila. No te voy a hacer nada malo, ¿sale? Solo quiero ayudarte». Y mira, hay algo en el tono de voz de una persona genuinamente preocupada que se siente diferente. La chava debió sentirlo, porque sus hombros se relajaron apenas un poco. Pero seguía temblando, y ahora que María estaba más cerca, podía ver que no era solo por el frío. Algo definitivamente andaba mal. Tal vez estaba enferma, tal vez se había asustado por algo, o tal vez simplemente había estado ahí afuera demasiado tiempo bajo la tormenta. Sea lo que fuera, no podía quedarse ahí sentada en el suelo como si nada. «¿Hace cuánto estás aquí?», le preguntó María, mientras sacaba su celular para ver si necesitaba llamar a una ambulancia. La chava intentó responder pero sus palabras salían entrecortadas, sin mucho sentido. Estaba desorientada, muy desorientada. Y eso fue lo que convenció a María de que tenía que hacer algo más que solo hablar con ella. Sin pensarlo dos veces, comenzó a quitarse el abrigo que llevaba puesto. Era un abrigo sencillo, nada del otro mundo, pero era lo único que la estaba protegiendo de la lluvia. Por un segundo dudó, después de todo, si se quitaba el abrigo ella también terminaría completamente empapada y llegaría a la entrevista hecha un desastre completo.
Pero luego miró a la chava otra vez, vio lo frágil y vulnerable que se veía, y supo que no había de otra. Las historias reales de valentía no son las que ves en las películas, donde todo es heroico y épico. Son estas. Son los momentos pequeños donde decides poner a alguien más por delante de ti mismo, aunque te cueste. Donde decides que la comodidad de otro vale más que la tuya propia. Y eso fue exactamente lo que María hizo. Con cuidado, colocó el abrigo sobre los hombros temblorosos de la adolescente. Toma, ponte esto. Te vas a enfermar si sigues así. La chava la miró con esos ojos grandes y asustados, como si no pudiera creer que alguien realmente se había detenido a ayudarla. María le ofreció una sonrisa cálida, de esas que te hacen sentir que todo va a estar bien, aunque no sepas cómo. ¿Vamos a levantarte, sí? Despacito. Pasó un brazo alrededor de la adolescente y la ayudó a ponerse de pie. La chava se tambaleó un poco, sus piernas no parecían responder bien, pero María la sostuvo firme. El agua seguía cayendo sin piedad, empapándole ahora la blusa a María, arruinándole el peinado que tanto le había costado hacer, mojándole los papeles que llevaba en el portafolio. Todo por lo que había trabajado esa mañana, lucir presentable, llegar preparada, causar una buena impresión, se estaba literalmente escurriendo con la lluvia. Y sin embargo, mientras sostenía a esa chava contra la pared, protegiéndola lo mejor que podía de la tormenta, María no sintió ni un gramo de arrepentimiento. Porque hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre hacer lo correcto y hacer lo conveniente. Y ella acababa de elegir lo correcto, sin importar qué tanto le costara. María estaba tratando de pensar en qué hacer ahora, si llamar a una ambulancia, buscar a los padres de la chava, o al menos encontrar un lugar seco donde resguardarse. Cuando escuchó el chirrido de unas llantas frenando bruscamente. Se volteó justo a tiempo para ver un carro de lujo, de esos que te das cuenta que cuestan más de lo que ganarás en 5 años, deteniéndose de golpe junto a la banqueta. El agua de un charco saltó por todos lados con el frenazo. La puerta del conductor se abrió de inmediato y un hombre salió disparado del carro, ni siquiera se molestó en cerrarla. Traía puesto un traje impecable, de esos que gritan ejecutivo importante, pero en ese momento no le importaba nada más que una cosa. Sus ojos estaban fijos en la adolescente que María sostenía. Y la expresión en su rostro, ay, esa expresión era de puro terror mezclado con alivio. Sofía, gritó, y su voz sonaba rota, como si hubiera estado gritando ese nombre durante horas. Corrió hacia ella sin importarle la lluvia, sin importarle arruinar sus zapatos carísimos en los charcos. Y cuando llegó hasta donde estaban, prácticamente se arrodilló para quedar a la altura de la chava. «Papá», murmuró la adolescente débilmente, y por fin sus ojos parecieron enfocarse un poco. El hombre, Sofía lo había llamado papá, la abrazó con una mezcla de desesperación y ternura que solo un padre puede tener. «Mi amor, ¿qué pasó? Te hemos estado buscando por todos lados. Tu mamá está vuelta loca, la policía está buscándote, todos». Su voz se quebró un poco. Luego levantó la vista hacia María, como si apenas ahora se diera cuenta de que había alguien más ahí. Y en sus ojos había algo que iba más allá de la gratitud, era ese tipo de reconocimiento profundo que alguien siente cuando otra persona ha cuidado de lo que más ama en el mundo. Usted estaba con ella. ¿La encontró aquí?, preguntó, tratando de entender la situación mientras revisaba a su hija de arriba a abajo, buscando señales de que estuviera herida. María sintió, todavía procesando lo que estaba pasando. Sí, estaba sentada aquí. Parecía estar mal, así que, bueno, no podía dejarla ahí. Dijo esto como si fuera lo más normal del mundo, como si cualquiera habría hecho lo mismo. Pero el hombre la miraba como si acabara de hacer algo extraordinario. Me llamo Arturo, dijo el hombre, poniéndose de pie mientras sostenía a su hija con cuidado. Y no tiene idea de cuánto le agradezco esto. Mi hija salió esta mañana temprano, dijimos que venía a casa de una amiga pero luego no supimos más de ella. Cuando empezó la tormenta y no contestaba el teléfono. No terminó la frase, pero no hacía falta. María podía ver todo ese miedo de padre en su rostro, ese terror de que algo malo le hubiera pasado a tu hija y no haber podido protegerla.
Arturo sacó su celular, todavía tratando de hacer varias cosas a la vez, revisar a Sofía, mantenerse bajo control y hablar con María. Por favor, déjeme ayudarla de alguna manera. La puedo llevar a donde necesite ir. ¿Tiene frío? Puedo darle dinero para que compre ropa seca, oh. Pero María levantó una mano, interrumpiéndolo gentilmente. Miró su reloj empapado, ya había perdido demasiado tiempo. Si salía corriendo ahora mismo, tal vez, solo tal vez, todavía podría llegar a la entrevista. No, de verdad, no se preocupe. Solo asegúrese de que esté bien, sale. Y sin esperar respuesta, porque sabía que si se quedaba un minuto más definitivamente llegaría tarde, María le dio una última mirada a Sofía, quien ahora tenía un poco más de color en las mejillas. Y comenzó a correr nuevamente bajo la lluvia, dejando atrás al hombre y a su hija, sin tener idea de que ese encuentro casual acababa de cambiar completamente su destino. María corría como nunca antes en su vida. Sus pulmones ardían, sus piernas le dolían, y cada paso se sentía como si estuviera cargando todo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero no podía parar. No ahora. Ya había perdido demasiado tiempo, y aunque no se arrepentía de haber ayudado a esa chava, jamás se arrepentiría de eso, ahora la realidad le estaba pegando duro. Iba a llegar tarde. A la entrevista más importante de su vida. Iba a llegar empapada, despeinada, hecha un completo desastre. Y peor aún, iba a llegar después de la hora acordada. Todos esos libros de desarrollo personal que había leído, todos esos consejos sobre cómo causar una buena primera impresión, todo ese tiempo que invirtió preparándose, se estaba yendo por la coladera. Literalmente. Porque ahora ni siquiera traía su abrigo puesto, se lo había dado a Sofía, y la lluvia le golpeaba directamente, empapándole la blusa hasta los huesos. Podía sentir cómo el maquillaje se le corría por la cara, cómo su cabello se le pegaba al rostro, cómo sus zapatos chapoteaban haciendo ese sonido horrible que te recuerda que estás completamente mojado. Pero siguió corriendo. Porque cuando has luchado tanto por algo, cuando has puesto todas tus esperanzas en una sola oportunidad, no te rindes. Aunque todo parezca estar en tu contra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo unos minutos más, llegó al edificio. Se detuvo frente a las puertas de cristal gigantes, tratando de recuperar el aliento. Su reflejo en el cristal era, bueno, era un desastre completo. Parecía que se había metido a nadar con ropa. Su blusa blanca, que había planchado con tanto cuidado, ahora se le pegaba al cuerpo y era prácticamente transparente. Su falda estaba completamente empapada. Su cabello, que había alisado con secadora esa mañana, ahora era un montón de mechones mojados pegados a su cara y cuello. Y ni hablar de su maquillaje, probablemente tenía todo el rímel corrido. Se veía como el antes de uno de esos videos de transformación. Pero no había tiempo para arreglarse. Ya era tarde. Muy tarde. Así que respiró hondo, trató de escurrir un poco de agua de su ropa, lo cual fue inútil porque seguía chorreando, y entró al edificio. El aire acondicionado la golpeó de inmediato, haciéndola tiritar. El lobby era impresionante, pisos de mármol brillante, techos altísimos, plantas decorativas que probablemente costaban más que su renta mensual. Y ahí estaba ella, dejando un rastro de agua con cada paso que daba, como si fuera Hansel y Gretel pero con charcos en lugar de migajas. Se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer impecablemente vestida y arreglada la miró de arriba abajo con una expresión que dejaba muy claro lo que pensaba. Era esa mirada que dice que hace esta persona aquí, sin necesidad de palabras. María tragó saliva, tratando de mantener algo de dignidad a pesar de su apariencia. Buenas tardes, vengo para una entrevista con el Departamento de Recursos Humanos. Mi nombre es María Rodríguez. Su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido, probablemente porque todavía estaba sin aliento por la carrera. La recepcionista tecleó algo en su computadora sin mucha prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El reloj en la pared marcaba las 3:17 de la tarde. Su entrevista había sido a las 3 de la tarde en punto. 17 minutos tarde.
En el mundo corporativo, 17 minutos tarde bien podrían ser 17 horas. La recepcionista levantó la vista de su pantalla con una expresión fría, profesional, completamente indiferente al estado de María. La entrevista ya concluyó, señorita. La política de la empresa es muy clara, los candidatos que llegan después de la hora programada quedan automáticamente descalificados. No hay excepciones. Y con esas palabras, pronunciadas con un tono tan frío que podría congelar el infierno, el sueño de María se hizo pedazos frente a sus ojos. El mundo de María se detuvo en ese momento. Simplemente se detuvo. Podía escuchar el murmullo de gente hablando en el lobby, el sonido de los elevadores abriéndose y cerrándose, el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas gigantes. Pero todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. No hay forma de que pueda explicar lo que pasó, preguntó, y su voz sonaba desesperada incluso para sus propios oídos. Pero María sabía la respuesta incluso antes de que la recepcionista negara con la cabeza. Porque así es como funciona el mundo corporativo, ¿verdad? Las reglas son las reglas. No importa si tu abuelita se murió, si hubo un accidente en el camino, o si te detuviste para salvarle la vida a alguien. Si llegas tarde, estás fuera. Fin de la historia. La recepcionista ni siquiera mostró un ápice de compasión o curiosidad por saber qué había pasado. Para ella, María era solo otro candidato más que no había logrado llegar a tiempo. Solo un nombre más que tachar de la lista. Lo siento, pero así son las políticas, repitió, y su tono dejaba claro que la conversación había terminado. María sintió lentamente, sintiendo como algo dentro de su pecho se apretaba tanto que casi no podía respirar. Entiendo. Gracias de todas formas. Se dio la vuelta, dejando otro rastro de agua en el piso de mármol mientras caminaba hacia la salida. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No era solo el peso de la ropa mojada, era el peso de la derrota, de la desilusión, de ver cómo todo por lo que habías trabajado se esfuma en un instante. ¿Sabes esa sensación cuando has puesto todos los huevos en una sola canasta y luego esa canasta se cae y se rompe? Eso era exactamente lo que María estaba sintiendo. Esta no era solo una entrevista de trabajo. Era su oportunidad de salir adelante, de demostrar que valía la pena, de cambiar su situación. Y la había perdido. No por quedarse dormida, no por ser irresponsable, no por falta de preparación. La había perdido por hacer lo correcto. Por ayudar a alguien que lo necesitaba. Y aunque una parte de ella, una parte muy grande, sabía que había hecho lo correcto, que volvería a hacerlo 1000 veces más, otra parte, esa parte humana y vulnerable que todos tenemos, no podía evitar preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar justo hoy? ¿Por qué cuando más lo necesitaba? Mientras caminaba hacia las puertas de cristal, sintió las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia que todavía le caían del cabello. Nadie lo notaría de todas formas. Salió del edificio y se quedó parada bajo el pequeño toldo de la entrada, viendo cómo la lluvia seguía cayendo con fuerza. Ya no tenía a dónde ir, ya no tenía prisa. Solo era otra persona más tratando de sobrevivir en una ciudad que no te perdona ni un solo error. Se sentía vacía. Como si hubiera corrido una maratón solo para descubrir que la meta nunca existió. Sacó su celular del bolsillo, agradeciendo internamente que al menos estuviera en una funda impermeable. Tenía varios mensajes de su mamá preguntando cómo había ido la entrevista, algunos de sus amigas deseándole suerte. No sabía ni cómo iba a responderles. ¿Qué les iba a decir? ¿Sabes qué? Ni siquiera me dejaron entrar a la entrevista porque llegué tarde salvándole la vida a alguien. Sonaba ridículo incluso en su propia cabeza. Estaba a punto de guardar el teléfono cuando la pantalla se iluminó con una notificación. Un mensaje. De un número desconocido. María frunció el ceño, confundida, y abrió el mensaje. Lo que leyó hizo que su corazón diera un vuelco. Señorita Rodríguez, la gerencia general solicita su presencia. Por favor regrese al edificio de inmediato. Pregunte por el elevador ejecutivo. María leyó el mensaje una vez. 2 veces. 3 veces. No podía ser real. Tenía que ser un error.
O peor, algún tipo de broma cruel. Pero el mensaje seguía ahí, brillando en su pantalla, desafiando toda lógica. Por un momento, María se quedó completamente paralizada, mirando su teléfono como si fuera un objeto alienígena que no entendía cómo funciona. Sus pensamientos iban a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿La gerencia general? ¿Por qué querría la gerencia general hablar con ella? Ni siquiera había logrado llegar a la entrevista con recursos humanos. Y sin embargo, ahí estaba el mensaje, tan real como la lluvia que seguía cayendo a su alrededor. Con las manos todavía temblando, aunque ya no sabía si era por el frío o por los nervios, María giró sobre sus talones y volvió a entrar al edificio. El rastro de agua que había dejado antes todavía estaba ahí, marcando su camino como una línea húmeda de vergüenza. La misma recepcionista que la había despachado hace apenas unos minutos levantó la vista, sorprendida de verla de regreso. María se acercó al mostrador, mostrándole el mensaje en su teléfono con una mezcla de confusión y esperanza. Recibí esto, dice que la gerencia general quiere verme. La expresión de la recepcionista cambió inmediatamente. El desdén se transformó en algo parecido al respeto, o tal vez era solo profesionalismo forzado. Verificó algo en su computadora, hizo una llamada rápida, y luego asintió. El elevador ejecutivo está al final del pasillo, a la derecha, indicó, señalando hacia un corredor que María no había notado antes. Suba hasta el último piso. Alguien la estará esperando. María agradeció con un movimiento de cabeza y comenzó a caminar hacia donde le habían indicado, sintiendo las miradas de otras personas en el lobby clavadas en su espalda. Probablemente se estaban preguntando qué hacía una mujer empapada y despeinada siendo dirigida al elevador ejecutivo, ese elevador que normalmente solo usaban los peces gordos de la empresa. Ella también se lo estaba preguntando. Cuando llegó al elevador, las puertas de metal brillante se abrieron automáticamente, como si la estuvieran esperando. María entró, viendo su reflejo multiplicado en las paredes cromadas del elevador. Seguía viéndose terrible, tal vez peor ahora porque la ropa mojada había tenido más tiempo para hacer su trabajo y se le pegaba incómodamente al cuerpo. Pero ya que más daba. Sea lo que sea que estaba pasando, ya había llegado demasiado lejos como para echarse para atrás. Presionó el botón del último piso y sintió como el elevador comenzaba a subir suavemente, tan suave que casi no se notaba el movimiento. El tipo de elevador que solo existe en edificios muy caros. El ascenso pareció durar una eternidad y al mismo tiempo durar solo un segundo. María aprovechó esos momentos para tratar de arreglarse un poco, se pasó los dedos por el cabello, trató de escurrir lo que pudo de su blusa, se limpió debajo de los ojos donde seguramente tenía todo el maquillaje corrido. No es que fuera a hacer mucha diferencia, pero al menos se sentía como si estuviera haciendo algo. El elevador emitió un suave din y las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Y lo que María vio del otro lado hizo que su corazón se detuviera por completo. Era una oficina enorme, con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista espectacular de toda la ciudad. Los muebles eran elegantes y modernos, el tipo de decoración que ves en revistas de arquitectura. Había cuadros en las paredes que probablemente costaban más que un carro. Y ahí, de pie junto a un escritorio gigante de madera oscura, con los brazos cruzados y una expresión inescrutable en el rostro, estaba él. Arturo. El mismo hombre de la lluvia. El papá de Sofía. Solo que ahora no traía puesta esa expresión de padre desesperado. Ahora lucía, poderoso. Autoritario. Como alguien acostumbrado a estar a cargo. Y de repente, como un rompecabezas armándose en su mente, María entendió todo. Este no era solo un papá preocupado que había encontrado a su hija. Este era el CEO de la empresa. Y ella acababa de ayudar a su hija sin tener la más mínima idea de quién era. Las puertas del elevador terminaron de abrirse y por un momento muy largo e incómodo, María y Arturo simplemente se miraron el uno al otro en silencio. Ella, todavía empapada, temblando un poco, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Él, ahora con ropa seca, con ese aire de autoridad que solo alguien en una posición de poder puede tener, pero con algo más en su mirada. Algo que María no pudo descifrar de inmediato.
Pase, por favor, dijo Arturo finalmente, haciendo un gesto hacia uno de los sillones de piel que estaban frente a su escritorio. Su voz era cálida pero profesional, muy diferente al tono desesperado que tenía cuando había encontrado a su hija. María salió del elevador con pasos inseguros, todavía procesando la situación. Sus zapatos mojados hicieron un sonido extraño contra el piso de madera fina, y ella se sintió terriblemente consciente de que probablemente estaba arruinando el piso carísimo de esa oficina con el agua que iba goteando. Siéntese, por favor. No se preocupe por el piso, agregó Arturo, como si pudiera leer su mente. Había una calidez en su voz que contradecía el ambiente corporativo y formal de la oficina. María se sentó en el borde del sillón, sin atreverse a recargarse completamente porque no quería dejar todo mojado. Arturo caminó hacia su escritorio pero no se sentó. En lugar de eso, se recargó contra el borde, manteniendo un tono casual pero sin dejar de parecer el CEO que era. Sé que debe estar muy confundida, comenzó, y María casi se ríe porque confundida era la manera más suave de describir lo que estaba sintiendo. Cuando volví con Sofía, de inmediato le pregunté quién era la persona que la había ayudado. Me dio su nombre y su descripción. Y entonces recordé que había visto una lista de entrevistas programadas para hoy en el reporte matutino. Su nombre estaba ahí. Hizo una pausa, y María sintió como su estómago se revolvía, sin saber todavía hacia dónde iba esta conversación. Llamé a Recursos Humanos para preguntar cómo había ido su entrevista, y me dijeron que ni siquiera había llegado. Que la habían descalificado por impuntualidad. Arturo la miró directamente a los ojos, y María sintió la necesidad de explicarse, de defenderse, pero él levantó una mano suavemente antes de que pudiera hablar. Pero entonces la vi entrando al edificio, completamente empapada, claramente después de haber corrido bajo la tormenta. Y entendí todo. Usted perdió su entrevista por quedarse a ayudar a mi hija, dijo Arturo, y no era una pregunta. Era una afirmación, dicha con una mezcla de asombro y respeto que hizo que María sintiera un nudo en la garganta. Cuando todos los demás pasaron de largo, cuando nadie más se detuvo a ver si una adolescente empapada y claramente mal estaba bien, usted lo hizo. Sabiendo que llegaría tarde, sabiendo que podría perder esta oportunidad, lo hizo de todas formas. Se alejó del escritorio y comenzó a caminar lentamente por la oficina, con las manos en los bolsillos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. María, en esta empresa entrevistamos a cientos de personas cada mes. Personas con títulos impresionantes, con currículums perfectos, con todas las certificaciones y experiencia que uno podría imaginar. Y sabe que, la mayoría de ellas son buenas en lo que hacen. Pero ser bueno en un trabajo no es lo único que importa. No es ni siquiera lo más importante. Se detuvo y la miró nuevamente. Lo que realmente importa, lo que hace la diferencia entre un empleado y alguien extraordinario, es el carácter. La empatía. La capacidad de hacer lo correcto incluso cuando te cuesta. Y eso no viene en ningún currículo. María sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de frustración o derrota. Eran algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Arturo se acercó nuevamente, pero esta vez tomó asiento en el sillón frente a ella, dejando a un lado toda esa distancia profesional que había mantenido. Ahora solo era un padre agradecido hablando con la persona que había ayudado a su hija. Sofía está bien, por cierto, dijo con una sonrisa suave. La llevé directamente al hospital. Resulta que no había desayunado bien y con la lluvia y el frío, su azúcar bajó demasiado. Se desorientó y se asustó, no sabía cómo pedir ayuda. Si usted no se hubiera detenido. Su voz se quebró un poco y no terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabían que podría haber pasado si María hubiera sido como todos los demás, si hubiera pasado de largo. Está descansando en casa ahora, y créame que no para de preguntar por la señorita que le dio su abrigo. Quiere conocerla para agradecerle en persona. María sonrió a pesar de las lágrimas que ahora rodaban libremente por sus mejillas. Me alegra mucho que esté bien, logró decir, con la voz entrecortada. Y ahora, continuó Arturo, cambiando su tono a uno más formal pero todavía cálido,
hablemos de por qué la mandé llamar. Se puso de pie y caminó hacia su escritorio, tomando una carpeta que había estado ahí todo el tiempo. He revisado su currículo. Es impresionante. Tal vez no tenga décadas de experiencia, pero tiene algo mucho más valioso, tiene determinación, tiene estudios sólidos, y sobre todo, tiene algo que no se puede enseñar en ninguna universidad. La miró de nuevo, y esta vez sus ojos brillaban con algo que parecía certeza. Tiene integridad. Y eso, María, eso es algo que esta empresa necesita desesperadamente. Personas que no solo sean eficientes, sino que sean buenas. Que tomen las decisiones correctas incluso cuando nadie las está viendo, incluso cuando les cueste algo personal. Abrió la carpeta y deslizó un papel hacia ella a través del escritorio. Le voy a hacer una oferta. Y quiero que sepa que no es por pena, ni porque me sienta obligado, ni nada de eso. Es porque genuinamente creo que usted es el tipo de persona que queremos en nuestro equipo. El tipo de persona que hace que una empresa sea más que solo números en un balance. María tomó el papel con manos temblorosas. Era un contrato de trabajo. Y cuando vio el salario, tuvo que leerlo 2 veces para asegurarse de que no estaba viendo mal. No solo era el puesto para el que había aplicado, era uno mejor. Con mejor pago, mejores beneficios, mejor todo. Yo, no sé qué decir, murmuró María, sintiendo que su voz apenas salía. Arturo sonrió, una sonrisa genuina que le arrugó las comisuras de los ojos. Diga que sí. Diga que empezará el lunes. Diga que le dará a esta empresa la oportunidad de tener a alguien como usted en su equipo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con esa mirada intensa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Porque verá, María, hoy no solo salvó a mi hija. Me demostró algo que había olvidado en este mundo corporativo donde todos andan tan apurados buscando el éxito que se olvidan de ser humanos. Me recordó que todavía hay gente buena ahí afuera. Gente que hace lo correcto porque es lo correcto, no porque espere algo a cambio. Y esa es exactamente la clase de persona que necesito liderando proyectos aquí, tomando decisiones importantes, representando lo que esta empresa debería ser. Extendió su mano hacia ella, esperando. Entonces, ¿qué dice? ¿Acepta el puesto? María miró el contrato, luego miró a Arturo, y luego volvió a mirar el contrato. Era como si su cerebro no pudiera procesar que esto estaba pasando realmente. Hace menos de una hora estaba parada afuera bajo la lluvia, sintiéndose como la persona más derrotada del mundo, convencida de que había tirado por la borda su única oportunidad. Y ahora estaba sentada en la oficina del CEO, con una oferta de trabajo mejor de la que había soñado, siendo tratada como si fuera ella quien le estaba haciendo el favor a ellos y no al revés. ¿Por qué?, preguntó finalmente, y su voz sonaba pequeña, vulnerable. ¿Por qué yo? Hay gente más calificada, con más experiencia, que llegó a tiempo a sus entrevistas y... Pero Arturo negó con la cabeza, interrumpiéndola gentilmente. María, déjeme explicarle algo que aprendí después de 20 años construyendo esta empresa. Las habilidades se pueden enseñar. La experiencia se puede ganar. Pero el carácter es algo que ya traes o no lo traes. Y no hay curso, no hay capacitación, no hay cantidad de dinero que pueda comprar lo que usted demostró hoy. Se sentó nuevamente, esta vez en el sillón junto a ella, no frente a ella. Como un igual, no como un jefe. Cuando empecé esta empresa, continuó, con una mirada distante como si estuviera recordando tiempos pasados, tenía esta visión de crear algo más que solo un negocio exitoso. Quería crear un lugar donde la gente buena pudiera prosperar. Donde hacer lo correcto fuera valorado tanto como cumplir las metas. Pero con el tiempo, conforme crecimos, conforme nos volvimos más grandes y más exitosos, perdí un poco de eso. Empecé a contratar basándome solo en papeles, en números, en quien se veía mejor sobre papel. Hizo una pausa y la miró directamente. Pero hoy me recordaste por qué empecé todo esto. Me recordaste que el verdadero valor de una persona no está en su currículo. Está en sus acciones cuando nadie importante está mirando. Está en las decisiones que toma cuando le cuestan algo personal.
Está en su capacidad de ver a otro ser humano con problemas y no poder seguir caminando. Se puso de pie y le extendió la mano nuevamente. Así que sí, María. Quiero que trabaje aquí. No porque me dé pena, sino porque genuinamente creo que eres exactamente el tipo de persona que hace falta en este mundo corporativo que se ha vuelto tan frío. María sintió algo rompiéndose dentro de ella, pero no de la manera mala. Era como si todas las dudas, todos los miedos, toda esa sensación de no ser suficiente que había cargado durante tanto tiempo finalmente se estuvieran quebrando. Se puso de pie, todavía temblando un poco, todavía empapada, todavía viéndose como un desastre. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose vista. Realmente vista. No por su ropa, no por su currículo, no porque tan preparada llegó a una entrevista. Sino por quién era realmente en su corazón. Tomó la mano de Arturo y la estrechó firmemente. Acepto, dijo, y su voz ahora sonaba fuerte, segura. Acepto el puesto. Y le prometo que no se va a arrepentir. Arturo sonrió ampliamente, y María notó que sus ojos también estaban un poco húmedos. Sé que no me voy a arrepentir. Bienvenida al equipo, María. Y ahí, en esa oficina del último piso, con vista a toda la ciudad, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, María entendió algo fundamental sobre la vida. A veces, lo que parece ser tu peor momento, lo que se siente como el final de todo, es en realidad el comienzo de algo muchísimo mejor. A veces, perder es realmente ganar. Y a veces, hacer lo correcto cuando más te cuesta es exactamente lo que te lleva hacia donde siempre debiste estar. Entonces ahora déjame preguntarte algo bien directo, ¿cuántas veces has pasado de largo? ¿Cuántas veces has visto a alguien que necesitaba ayuda pero decidiste que no era tu problema porque tenías prisa, porque tenías tus propias broncas, porque alguien más lo hará? Y oye, no te estoy juzgando, todos lo hemos hecho. Pero después de escuchar esta historia, ¿sigues creyendo que el éxito se trata solo de llegar primero, de ser el más preparado, de tener el mejor currículo? ¿O empiezas a entender que tal vez, solo tal vez, las oportunidades más grandes de tu vida están disfrazadas de momentos donde tienes que elegir entre tu comodidad y tu humanidad? Porque mira, las historias emocionantes como la de María no pasan por accidente, pasan porque alguien decidió ser diferente cuando todos los demás eligieron ser indiferentes. Y tú tienes esa misma decisión todos los días. Puedes seguir viviendo en piloto automático, cuidando solo tu pellejo, o puedes empezar a vivir con los ojos abiertos, buscando esos momentos donde puedes hacer la diferencia. Tal vez no te encuentres con el CEO de una empresa al día siguiente, pero te garantizo que tu vida va a cambiar cuando empieces a vivir con ese tipo de integridad. Así que te lanzo el reto, la próxima vez que veas a alguien que necesita ayuda, aunque tengas prisa, aunque te cueste algo, detente. Sé como María. Porque nunca sabes cuándo ese pequeño acto de bondad va a terminar siendo el momento que cambie tu vida para siempre. Y si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo reflexionar aunque sea un poquito, hazte un favor. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas más historias reales como esta que te recuerdan lo que realmente importa en la vida. Porque necesitamos más gente que entienda que el verdadero éxito no es llegar primero, es llegar siendo la mejor versión de ti mismo.